Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió muchas cosas. Sufrió, hermanos, la crítica. Fue criticado grandemente por los saduceos, por los fariseos, por toda la gente que no creía en Él. Fue, hermanos, grandemente humillado cuando fue crucificado. También, hermanos, fue maltratado, fue azotado, fue llevado a aquel lugar de la calavera, fue maltratado, fue despreciado por su familia, por la nación judía. También, hermanos, fue realmente pobre nuestro Señor Jesucristo. Vivió en pobreza en su nacimiento, en su ministerio, en todo lo que Él padeció, hermanos, pero todo eso lo soportó. Nuestro hermano leyó ahí en Mateo 19, del 1 al 3, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. Vienen a Él los tentadores. Viene la gente que siempre buscaba a Jesús porque quería tentarle, porque quería, hermanos, hallarle en un error. Y es de lo que quisiera yo hablarles en esta mañana. Quiero hablarles, hermanos, de soportando la tentación. Hermanos, si es que a lo que más nos enfrentamos nosotros, los cristianos, los que somos miembros de la iglesia del Señor, día tras día, hermanos, año tras año, noche tras noche, y en nuestra vida, es el que caigamos en la tentación. Fíjense bien, los jóvenes, los adultos, aún los ancianos, aún los hermanos de la tercera edad, nosotros, hermanos, estamos a la orden del día en caer en la tentación. Por eso queremos aprender en esta mañana soportando la tentación. Esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros en la vida de cristianos. Y quiero preguntarme, ¿por qué debo soportar la tentación? Bueno, dice Pablo a los Corintios, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice Pablo a los Corintios así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese bien, ¿por qué debo soportar yo la tentación? Porque Pablo a los Corintios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Yo, como cristiano, y cada uno de ustedes, tenemos que soportar la tentación, porque la tentación que viene a nuestra vida, hermanos, es humana. No es algo sobrenatural que venga a nuestra vida. O sea, es algo humano que viene a nuestra vida y viene del enemigo. Por lo tanto, yo tengo que soportar esa tentación. Tengo que identificar de quién viene la tentación. ¿Quién es el que me está tentando para yo poder soportar esa tentación? Y dice Pablo a los Corintios: la tentación es humana. Ustedes la pueden soportar. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que soportar la tentación. Dice Santiago 1:14 que la tentación, hermanos, es un deseo que nace en uno mismo. Sí, uno es atraído y es seducido por esa tentación. O sea, es algo que nace en mi mente y en mi corazón. Por eso yo puedo soportarla. Por eso yo puedo dominar esa tentación, porque es humana y es algo que nace en mí mismo. O sea, yo mismo soy el que soy seducido y soy atraído. Acuérdense de David. Dice la Biblia que David, hermanos, se paseaba por aquel lugar. Salió, hermanos, a aquel terrado y vio una hermosa mujer. Una mujer, hermanos, que se bañaba, la cual era hermosa. A David se le mete, hermanos, en el corazón, en su mente, y él mismo es seducido, y él mismo es atraído, hermanos. ¿Y qué hace? Peca y lleva a cabo la tentación. ¿Se fija? Es una tentación humana. Es un deseo, hermanos, que nace en nosotros mismos.
Es un deseo de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿sí? Los celos, todo lo que viene en nuestra vida, hermanos, es humano. La tentación, hermanos, es humana. Y por lo tanto, yo tengo que soportar esa tentación. No es una tentación que sea sobrehumana. Es algo que viene, hermanos, humano y que viene de parte del enemigo que quiere destruir a cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas de hombres que fueron tentados? Por decir José. ¿Te acuerdas de José? En Génesis 38, cuando dice la palabra que aquella mujer puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Hermanos, y dice la Biblia que la mujer le hablaba, hermanos, cada día, hermanos, hablaba aquella mujer a José. Fíjense cómo es una tentación, hermanos, humana, un deseo de la carne que aquella mujer tenía. Pero cuando José identifica la tentación y se da cuenta que es una tentación de la carne, que él puede dominar, y es para que son, hermanos, y huyen de la tentación. Nosotros podemos soportar la tentación. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, luego, hermanos, de ser bautizado, fue tentado. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4, que se le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que haz estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No de pan solo vivirá el hombre, sino que va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando aquel enemigo, hermano, fue y lo llevó a lo más alto del pináculo y le dijo, échate, escrito está, los ángeles vendrán y te sostendrán en sus manos, para que no tropiece piedra con piedra. ¿Y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. También cuando lo lleva y le muestra todos los reinos y le dice, todo esto va a ser tuyo si postrado me adorarás. ¿Y qué dijo Jesús? No, al único que vamos a adorar es a nuestro Dios, y al único que vamos a servir es a nuestro Dios. Hermanos, la tentación es algo humano, es algo que podemos vencer. No es algo sobrehumano que llegue a nuestra vida y diga, tienes que hacerlo. No, es algo humano que nosotros podemos vencer. Pedro dijo en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y estén atentos y velen, porque tienen un enemigo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está la tentación. Él quiere tentarnos, él quiere ponernos cosas hermosas, puros espejismos. ¿Para qué? Para que caigamos en la tentación. Soportando la tentación, porque la tentación, hermanos, es humana. Fíjense bien, Pablo cuando dijo a los efesios, no deis lugar al diablo. Cuando nosotros no podemos soportar esa tentación que viene en nuestra vida, que es carnal, que es humana, ¿saben por qué viene? Porque le estamos dando lugar al diablo. Y dijo Pablo, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo, porque el diablo los va a agarrar y los va a hacer que caigan en la tentación. El enemigo que nos acecha, el enemigo que quiere que caigamos en la tentación, está, hermanos, buscando cómo hacernos que caigamos. Entonces dice Pablo, no le den lugar a los jóvenes, los adultos, los ancianos. Cuando venga la tentación en nuestra vida, cuando vengan esos espejismos, cuando se presente, hermanos, eso en nuestra vida, lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar y pedir al Señor para poder nosotros soportar esa gran tentación.
soportando la tentación en nuestra vida. ¿Por qué José, hermanos? ¿Por qué José pudo soportar la tentación? ¿Por qué Jesús pudo soportar la tentación? ¿Saben por qué? Porque eran hombres que estaban dedicados a Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a Dios, cuando nuestra vida está entregada a Dios por completo, cuando le servimos a Dios, ¿saben qué pasa? Que podemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros y me ha dado todo. Voy a pecar con Faraón y voy a pecar contra Dios. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, que cuando viene la tentación en nuestra vida, al primero que le vamos a fallar es a Dios, es cuando nosotros reflexionamos y recapacitamos, y es cuando nos llenamos, hermanos, de Dios, y Dios está en nosotros, y es cuando podemos soportar la tentación. Mientras no, si estamos apartados allá de la grey, apartados de la iglesia, si no convivimos con los hermanos, si no hay esa relación como iglesia, si no hay, hermanos, esa oración, si no hay todo eso en nuestra vida, viene la tentación y ¿sabe qué pasa con nosotros? Nos tumba y acaba con nuestra vida. Soportando la tentación, hermanos, en nuestra vida, porque la tentación es algo humano que viene en nuestra vida. Ahí donde leímos en los Corintios, capítulo 10, versículo 13, fíjense como dice la otra parte de la palabra. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, ¿quién es el que nos ayuda? Nuestro Dios. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como miembros de la iglesia, que nosotros por haber obedecido el Evangelio, por haber recibido a Cristo, nosotros tenemos una salida a la tentación, una salida, hermanos, a esa tentación que viene de parte del enemigo, y la salida es Jesucristo, y la salida es estar en oración, y la salida es estar en comunión con la iglesia, y la salida es estar en todo lo que la iglesia hace, como las brasas cuando se juntan. Mientras, no podremos hacer nada. Soportando la tentación, hermanos. ¿Por qué tengo que soportarla? En primer lugar, porque la tentación es humana, hermanos, y viene de parte del enemigo. Identifíquela. Voy a identificar, hermanos, de qué viene. Hermanos, el enemigo siempre nos va a tentar a hacer las cosas malas, hacer lo que a Dios no le agrada. En ese momento tenemos que identificarla y darnos cuenta que estamos siendo tentados, que el enemigo quiere que caigamos. Pero hay algo más, hermanos. Soportando la tentación. ¿Por qué? Dice Génesis 22:1. Vamos a ir allá a Génesis. Fíjense la palabra de Dios, hermanos, cómo es tan hermosa, tan maravillosa, hermanos. Allá en el libro del principio, dice la palabra de Dios así, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Por qué tengo que soportar, hermanos, la tentación? Porque la tentación, hermanos, es una prueba, es sinónimo de prueba,
En esta ocasión, Dios, hermanos, no tienta a nadie, pero Dios quiere que nuestra fe sea aprobada, hermanos. Imagínese usted aquí, ¿usted cree que Dios no sabía de la fe de Abraham? Sí la sabía, pero Dios quería que la fe se manifestara ante los demás. Y me llama mucho la atención, hermanos, cuando Abraham va a hacer aquello que Dios le mandó, que había de llevar a su hijo y sacrificarlo en aquel lugar. Me gusta mucho, hermanos, cuando le dice a Abraham a sus siervos: ustedes espérense aquí, yo y el muchacho iremos a aquel lugar, adoraremos y regresaremos aquí. Fíjense la fe de Abraham. ¿Qué fe tenía este hombre? Dios sabía de la fe, pero Dios quería que Abraham manifestara su fe ante los demás. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros somos probados por Dios para que nuestra fe sea manifestada ante los demás. ¿En qué, hermanos? En el sufrimiento y en todo lo que estamos viviendo. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12: salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te vas a ir sin saber a dónde. Fue probado a dejar su tierra, a dejar su familia, a dejar todo lo que teníamos. Porque Dios quería que esa fe, hermanos, se manifestara ante los demás. Hermanos, Dios, al probarnos, quiere purificar, hermanos, nuestra vida. Sí, hermanos. Cuando nosotros somos probados, nuestra fe es probada. Y la fe, hermanos, se manifiesta ante los demás. Se prueba, hermanos, la fe en 1 Pedro 1, 6 al 7 como el oro. Hermanos, el oro se prueba con fuego. Y sabe que cuando está probándose, que sube la escoria y se forma una lata arriba, es lo que no sirve, y queda, hermanos, el oro únicamente. Así Dios quiere purificarnos y quiere santificarnos a través de esa prueba. Nosotros somos probados día tras día, hermanos. Dios prueba nuestra fe, no porque no la sepa, sino porque Él quiere que la fe de nosotros se manifieste ante la demás gente. Fíjense bien, los cristianos, hermanos, no deben sorprenderse cuando venga la prueba. 1 Pedro 4:12. Tenemos que ser probados, hermanos. Y yo traigo a mi mente al apóstol Pablo. Fíjense bien el apóstol Pablo. Era un hombre, hermanos, en su error celoso. Era un hombre, hermanos, poderoso en las escrituras. Era un hombre, hermanos, que estaba bien firme en lo que había creído. Después pasa a ser cristiano. ¿Y sabe qué? Dice Pablo que para que él no se exaltara en sobremanera, se le había dado un aguijón en la carne. Dice: el cual le ha rogado al Señor que lo quite de mi vida. El cual me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los demás. Yo me imagino a Pablo ahora siendo cristiano y viviendo, hermanos, con una prueba en su vida. Algunos dicen que era la vista, algunos dicen que eran los judíos. Yo no sé qué sería, hermano, pero lo que sí sé es que él vivía bajo prueba, hermanos, porque imagínense haciendo las cosas de Dios y viviendo como cristiano y estando enfermo, o los judíos tras él destruyéndole lo que él hacía. Segunda a los Corintios 12:7, ahí está esto. Hermanos, así somos probados. Hermanos, no vivimos en prueba desde que llegamos a ser cristianos. No vivimos continuamente bajo prueba en nuestra vida de cristianos, como Pablo. Miren, hermanos, la prueba está en nuestra vida, muchas veces con los hijos.
muchas veces con la familia en la carne. Y ahí está nuestra prueba, hermanos, si la vivimos día tras día, día tras día, estamos siendo probados, porque Dios quiere que a través de esas pruebas, de que a través de esos momentos difíciles, nosotros manifestemos la fe de los demás y que la gente diga, mira que él es cristiano, y aún en el momento que vive con sus hijos, y aún en el momento que vive con su esposa, y aún en el momento que vive con su familia, él está entregado a Dios y manifiesta su prueba. El día de ayer conocimos fuimos ahí por el llevaron con algunos hermanos. Y sabe que yo dije, un matrimonio, ¿no?, ya grande. Y a mí se me hizo raro que como el hermano ya grande está en la iglesia, pero su esposa no quiere nada con la iglesia. La esposa está retirada, hermanos. Se fija cómo somos probados. Él pudiera decir, pues esta mujer no quiere ir a la iglesia, yo tampoco, no quiero nada con la iglesia. Pero se fija que a través de esa prueba se tiene que manifestar nuestra fe ante los demás. Y él sigue en la iglesia. Y por lo tanto, hermanos, él está soportando la prueba. Tenemos que soportar, hermanos, la prueba, cada uno de nosotros en nuestra vida. Santiago 1:2. Hermanos, tener por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. O sea, que las pruebas, hermanos, las tenemos que vivir con alegría, con hermanos, con gozo en nuestra vida. Y qué difícil es, hermanos, eso. Porque usted le puede hablar a un hermano, y el hermano está enfermo, alta presión, diabetes, y aparte están a punto, hermanos, de mutilarle sus pies o X. Y sabe que a ese hermano, hermanos, o ese hermano tiene que vivir, hermanos, con gozo en el momento de la prueba. Porque se tiene que manifestar, hermanos, su fe ante los demás en los momentos de prueba. Somos probados día tras día en nuestra fe, porque tiene que ser manifestada ante los demás. ¿Te acuerdas de nuestro hermano? Que los sectarios vengan y oren por mí. Hable con ellos. Yo lo que quiero es que la iglesia de Cristo venga y ore por mí, y vengan y me prediquen, y vengan y canten aquí donde estoy yo. Una fe, hermanos, manifestada de esta hermana ante los demás. Esa es la prueba, hermanos, que vivimos. Ya no se sorprendan, hermanos. No me voy a sorprender cuando esté en la prueba. Porque las pruebas, hermanos, vienen para que manifestemos nuestra fe ante los demás. Romanos capítulo 5, versículo 1, del 1 al 4. Vamos a leer ahí, hermanos, esta palabra de Dios, esta parte de la palabra. Tenemos más para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es difícil esto, ¿no? Es fácil decirlo, es fácil predicar, pero solamente el que lo está viviendo es el que puede saber o decirnos a nosotros. Pero lo que la palabra me dice, que tenemos que gozarnos en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos que nosotros, hermanos, estamos viviendo, porque ¿sabes qué? La paciencia, hermanos, y la prueba, hermanos, va a producir en nosotros una esperanza, y una esperanza de vida eterna, y una esperanza, hermanos, de los cielos, y una
pensar, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon, me han dejado solo. Pero lo que me gusta en el versículo 17, que dice Pablo, ¿saben quién estuvo conmigo? El Señor estuvo conmigo. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos derrotados, a veces sentimos que el cielo se nubla y se nos acaban las fuerzas porque estamos siendo probados, porque en nuestra vida hay enfermedad, hay problemas económicos, hay problemas familiares, hay muchos problemas. Pero ¿sabes qué está pasando? Que ese momento de prueba te está dando una esperanza muy hermosa con Dios. Soportando la tentación, ¿por qué, hermanos? Porque es humana y porque la tentación, hermanos, más bien porque la prueba nuestra fe. Pero algo más, hermanos. Dice Santiago 1:15, vamos a ir a Santiago. Vamos a leer ahí ese pasaje. Dice así la palabra de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Soportando la tentación, hermanos, ¿por qué? Porque la tentación, oigan bien, cuando nosotros caemos en la tentación y llevamos a cabo ese pecado, ¿saben qué pasa? Morimos espiritualmente. Y algunos han muerto físicamente y espiritualmente por caer en pecado, de adulterio, fornicación. Entonces, hermanos, cuando nosotros veamos que viene la tentación, tenemos que soportarla, tenemos que sobrellevarla, porque esa nos producirá una muerte, hermanos, espiritual con nuestro Dios. Cuando Adán y Eva fueron tentados, no soportaron la tentación, murieron espiritualmente, fueron echados del huerto, fueron expulsados y jamás pudieron entrar, hermanos, a aquel lugar. Cuando Caín mató a Abel, hermanos, tentado por los celos, no soportó la tentación y mató a su hermano, y fue expulsado también, y anduvo como errante. Hermanos, cuando Judas Iscariote no soportó la tentación del dinero, de las monedas de plata, cayó en la tentación. ¿Y sabe qué pasó con él? Murió espiritualmente y murió físicamente porque se quitó su vida. Dice la Biblia, hermanos, que Judas Iscariote era un hombre que era ladrón. En su vida estaban, hermanos, las monedas. Porque cuando se recuerda usted cuando en Juan 12, del 1 al 6, que aquella mujer toma aquel perfume, hermanos, caro, y unge los pies del Señor, Judas se molestó y dijo, ese perfume es muy caro, mejor se hubiera vendido y se hubiera repartido a los pobres. Pero dice la Biblia que él no lo dijo, hermanos, porque se preocupara por los pobres, él lo dijo porque era ladrón, porque cuando era tentado sobre el dinero, hermanos, tomaba el dinero. Hermanos, la tentación, cuando nosotros la llevamos a cabo, cuando caemos en ella, estamos, como dicen por ahí, ricos, acabados espiritualmente. Hermanos, ¿te acuerdas de Saúl? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Samuel, hermanos, a Saúl, al rey? ¿Sabes qué? Vas a ir a Mané y vas a destruir todo. No tengas piedad de nada. ¿Sabes qué? Vas a destruir a todo el que esté ahí. Ganado, al rey, a los niños, a todo el que encuentres ahí, destrúyelo. Saúl, hermanos, no pudo con la tentación. Llegó a aquel lugar, hermanos, y empieza a ver el ganado muy gordo. Y ve al rey, ¿sabe qué hace? Los perdona. No pudo, hermanos. Y dijo, este ganado está muy gordo, está muy hermoso, y lo voy a llevar para presentarlo. No pudo con la tentación. ¿Y qué pasó, hermanos? Saúl fue
completamente. Por no poder soportar la tentación. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1, del 7 al 9. Fíjese bien, a los que no soportan la tentación, sufrirán eterna perdición y serán excluidos de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que irán, hermanos, al lago de fuego. ¿Sabe por qué? Por no soportar la tentación, por caer en el pecado, por caer en esa tentación, hermanos, en la cual no debemos caer ninguno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Ustedes, si después quieren, lo pueden leer. Hermanos, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Sí, qué hermoso es esto, hermanos. Fíjense como dice Santiago 1:12. Dice ahí así, hermano, esto lo voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios nos explica, hermanos, todo lo que nosotros queremos saber. ¿Y sabe qué? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y esto me recuerda a Esteban. Hermanos, como un hombre como Esteban, siendo lapidado, hermano, resistió esa tentación de maldecir a Dios, hermanos, o de renegar de Cristo, o de decir que no era cristiano. ¿Sabe qué? ¿Por qué mataron a Esteban? Lo mataron por el cristianismo. Pero si Esteban se retracta, si Esteban niega a Cristo, si Esteban, hermanos, dice que ya no quiere ser cristiano, lo perdona. Pero como Esteban, hermanos, sabía que si en ese momento él caía en la tentación de ceder, ¿sabe qué iba a pasar con él? En lugar de ver los cielos abiertos y ver a la diestra de Dios al Hijo de Dios, iba a estar en el lago de fuego. ¿Me fijan? Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y a la diestra del Padre al Hijo de Dios. Tenemos que soportar la tentación, hermanos, en nuestra vida, para no morir, hermanos, eternamente cada uno de nosotros. Saben que los hermanos del primer siglo, principalmente los apóstoles y los hermanos del primer siglo, hermanos, soportaron la tentación, aguantaron todos, fueron aserrados, fueron azotados, vivieron en cavernas, anduvieron de aquí para allá y para acá, hermanos, y no tenían lugar fijo, y todo, hermanos, por seguir a Cristo. En la tentación, hermanos, ellos siempre glorificaron el nombre de Dios, nunca se retractaron de ser cristianos, ellos siguieron el camino de Dios, aunque les costara la vida, porque sabían que si morían físicamente iban a vivir espiritualmente, les esperaba algo glorioso, algo maravilloso, algo celestial, hermanos. Por eso lo material y la vida terrenal no les importaba, porque ellos sabían lo que iba a suceder con ellos. ¿Te acuerdas de la iglesia de Filadelfia, de las iglesias de Asia? Apocalipsis 3:10, cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Dios nos soporta, porque es una prueba, para nos prueba nuestra fe, y la podemos soportar, porque si no soportamos, si caemos en pecado, seremos condenados al lago de fuego. Entonces, hermanos, yo les exhorto y les exhorto a mí mismo que identifiquemos la tentación. Vamos a, cuando venga la tentación a nuestra vida, cuando venga la prueba, vamos a identificarla. Y si alguien de aquí, hermano, no ha soportado la prueba, ¿sí?, no ha soportado la tentación, y cayó en tentación y cayó en pecado, y no está soportando las pruebas que Dios le está dando para que manifieste su fe ante los demás, ese
de venir a Cristo. Porque si no lo